vamos a ver en esta tarde, espero en el Señor, pues, que podamos desarrollar este tema. A mí me encanta este tema, y porque Jesucristo es nuestra luz. Y si Jesucristo no es su luz, amados, déjeme decirle, usted anda en tinieblas. ¿Sí? Usted anda en tinieblas, no sabe para dónde es, no entiende por qué pasan las cosas, ¿verdad? Pero si Jesús es nuestra luz, nosotros tenemos toda la seguridad. ¿Lo tenemos ahí? Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos, vamos a leer del 12, vamos a leer hasta el 21, pero póngale mucha atención, por favor, a la lectura de la palabra. Allí usted, solo con la lectura, usted tiene prácticamente la mitad del sermón. Lo tenemos ahí, y leemos la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado la hora. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Oh buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Dios, queremos darte las gracias por la vida que nos das. Ahora, Dios, te suplicamos que nos hables al corazón. Hay muchas cosas, Dios, que todavía tenemos que aprender, Señor. Muchas cosas que tenemos que entender. Es imposible que lo infinito sea comprendido por lo finito, Señor. Pero con tu ayuda, con la ayuda del Espíritu Santo, Señor, vamos a entender por qué tú eres la luz. Háblanos al corazón, te lo suplicamos. Una vez más, Dios, ponemos nuestras cargas en ti, Padre, nuestras preocupaciones y todo lo que sucede a nuestro alrededor, con nuestros seres queridos, lo que está pasando en otros lugares, catástrofes, etcétera. Lo ponemos en tus manos, Señor. Y ayúdanos, Padre, a aprovechar este tiempo, a gozarnos en ti, a aprender en ti para poder crecer en ti, Señor. Gracias, Padre, por lo bueno que tú eres. Gracias, Señor. Háblanos al corazón, te lo suplicamos. En el nombre de Jesús, decimos todos, amén y amén. Puede sentarse, por favor. Mis queridos hermanos, la Biblia utiliza mucho la metáfora de la luz y las tinieblas. Y es lógico, ¿no? ¿Verdad? En la luz usted no puede hacer nada malo. Mire, cuando la gente hace cosas con doble sentido, cuando la gente trata con una persona con dos agendas, con una intención de frente y con otra intención detrás, eso, mis queridos hermanos, no está en la luz. Dice la Biblia que Dios es luz y que no hay ninguna tinieblas en Él. En otras palabras, en Dios no hay cosas malas, ni siquiera cosas buenas que parezcan malos. Si parecen malos, realmente será malo. Eso es como cuando los psicólogos de ahora, ¿verdad?, intentan quitarle la culpa a la gente, que no sientan la culpa. Y la verdad es que la culpa es una herramienta de Dios para saber si estamos caminando o no estamos caminando bien. Entonces, si usted se siente culpable, muy probablemente es que usted es culpable, amados hermanos. Entonces, mire, pues ven la locura que andamos. Entonces, amados hermanos, es imposible que nosotros andemos en tinieblas, caminemos como que estamos en tinieblas y digamos que estamos en la luz. Así sencillo. Por eso es que la metáfora de la luz es tan práctica, es tan cierta.
es tan fácil de digerir. Y por eso es que el Señor le dijo a estas personas, yo soy la luz. Y dice, y el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, amados hermanos, esa metáfora de la luz la utiliza toda la Biblia. Se utiliza en toda la Escritura, ¿verdad? Porque la luz es clara, porque en la luz no hay nada malo. Yo recuerdo cuando andaba en las discotecas, ¿verdad? Allí todo es un montón de luces, pero todo era oscuras. Y de repente siempre hacían lo mismo, bailando y las luces, y de repente, ¡pa!, por un ratito encendían todas las luces y entonces era cuando uno se asustaba porque no sabía con quién estaba bailando, ¿verdad? Entonces ahí se asustaba uno. Entonces la luz es lo que descubre todas las cosas. La luz es lo que saca lo malo a la vista de todos y nos ayuda, amados hermanos, a comprender lo que nosotros debemos realmente de entender. Entonces, la Biblia habla mucho y desde el principio separa las tinieblas, aparta las tinieblas con la luz. Y es que cuando queremos nosotros definir las tinieblas, lo que hacemos es definir la luz. Las tinieblas son la ausencia de luz, sencillo. Y entonces por eso es que la Biblia considera que el corazón del hombre sin Dios está ¿en qué? En tinieblas. Así, en tinieblas. Y como el Señor Jesucristo, y lo vimos el viernes anterior que hablamos sobre Jesucristo, nosotros enseñamos que como nadie puede llegar al Padre si no es por Jesucristo, y nadie puede venir a Jesucristo si no lo trae el Padre. O sea que es un candado espiritual para que los únicos que lleguen a Dios son los que Dios quiere que lleguen. Nadie se invita a sí mismo, nadie, en absoluto. Dios tiene que hacer la invitación. Y algunos dirán, pero es que eso es injusto. Amados, todos, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la verdad es que nadie quiere venir a Dios si no lo trae Dios. Y esa es la verdad. Aunque alguien diga lo que sea, no quiere estar. Si Dios no lo ha traído, si Dios no lo ha llamado, no viene. Y si viene a la fuerza, ¿qué es lo que pasa con la gente que viene a la fuerza? En poco tiempo se van. Entonces, volviendo a la luz y volviendo a las tinieblas, fíjese, solamente para que tengamos una idea, le voy a leer un par de versículos. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 2, versículo 10, nos enseña sobre esta diferencia de las tinieblas y la luz, y lo refiere al pensamiento de los hombres y a la conducta de los hombres, porque así como nosotros pensamos, así somos. Entonces dice Proverbios capítulo 2, versículos del 10 en adelante, dice, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. O sea, deja el camino derecho, deja el camino de la luz para andar en sombras tenebrosas, que se huelgan en las perversidades del juicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Entonces, vea por favor que la Biblia enfatiza el andar en Dios como andar en la luz. Enfatiza el andar en las tinieblas como andar en el mal lejos de Dios. La Biblia no deja las cosas a medias. El hombre ahora quiere centrar todo en el hombre. Quiere ser el centro de la atención, el centro de la importancia. Pero la Biblia mantiene la importancia en Dios. Y por eso es que la gente ahora lo que quiere escuchar es cómo yo puedo superarme a mí mismo sin Dios. ¿Cómo puedo yo ser mejor? ¿Cómo puedo yo resolver mis problemas sin que yo tenga que tomar un compromiso para con Dios? Muchos o todos o bastantes quisieran el cielo sin la cruz. Y eso no puede ser.
Entonces no debería de ser que alguien que se llama creyente ande en tinieblas. No es que seamos perfectos, pero el que está en la luz y participa en tinieblas, algo sucede en su corazón. Hay un sentimiento que no le permite estar bien. Mire, todos amamos nuestras oscuridades. ¿Se comprende eso? Y aunque usted me diga, yo soy perfecto, yo soy cristiano, todos tenemos oscuridades. Todos tenemos lugares en nuestra mente que no quisiéramos que nadie supiera. De hecho, todos hemos hecho una persona apta para que la conozcan los demás, diferente a quien nosotros somos en verdad. Nos trabajamos el rostro, el cuerpo, la sonrisa, la ropa. Y cuando estamos convencidos después de vernos en el espejo, entonces yo salgo. Pero no nos mantenemos así en la casa. Y nuestro corazón y nuestro pensamiento es igual. Preparamos a alguien que nosotros pensamos que puede ser aceptable. Y mire, por eso es que cuando las chicas se maquillan mucho, no sé si se ha fijado, todas se parecen. Todas se parecen, todos tienen el mismo rostro. Porque ahora, yo recuerdo que antes las chicas lo que hacían es resaltar su belleza. Hoy se dibujan el rostro para parecerse a una persona, a alguien famoso, a quien ellos, ¿cómo se llama? Admiran, ¿verdad? Su ídolo, quieren que se copian la cara y se la dibujan. Qué increíble cuando usted ve esos videos en las redes sociales de cómo las personas se transforman por completo. Es tremendo. Entonces, así somos. Y así logramos nosotros mantener nuestra oscuridad apartada sin que nadie lo sepa y muestro una luz artificial a los demás que yo considero va a ser aceptada por todos. Y cuando de repente alguien descubre nuestras tinieblas, nos avergonzamos. Ahora, hay otro texto que mismo está en Proverbio, el Proverbio 4:19. Oiga esto, por favor. Proverbio 4:19 dice de la siguiente manera. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Ese es el camino. El impío está en oscuridad. El justo o el salvo está en la luz. Y repito, no es que seamos perfectos, pero hay algo dentro de nosotros que no permite que participemos enteramente en las tinieblas que nuestra carne nos quisiera involucrar. Hay algo que no nos permite, hay algo que nos hace reflexionar. Cuando usted es creyente, no gozamos las tinieblas por completo y a veces cuando pensamos en tinieblas tampoco gozamos la luz por completo. ¿Por qué? Porque estamos aquí pensando en las tinieblas y cuando vamos a las tinieblas, de repente el Espíritu Santo nos recuerda la luz. Y cuando usted decide a la hora del servicio estar en una fiesta y irse para otro lado, siempre el Espíritu Santo le recuerda, mira, este es el momento de las alabanzas. Ahorita es la predicación. Y entonces uno no tiene paz en ningún lugar porque siendo luz participamos de las tinieblas. Entonces, Isaías capítulo 5, versículo 20, amados, dice de la siguiente manera. El libro de Isaías capítulo 5, versículo 20. Y aquí habla de los corazones en tinieblas, de cómo es la manera de pensar de un corazón que está en tinieblas. Oiga esto, por favor. El versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce
por amargo. Le dan vuelta a todo, no quieren nada con el Señor y consideran que es malo estar en el Señor, que es una pérdida de tiempo. No comprenden por qué nosotros un domingo vamos a la casa del Señor, por qué un viernes buscamos la casa del Señor. Consideran que estamos locos, que no aprovechamos bien el tiempo, y eso así es. Eso es su consideración. ¿Pero por qué? Porque a lo bueno llaman malo, pérdida de tiempo. Y mire lo que dice el versículo 24 como resultado de tener un pensamiento así. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Entonces, el mantenerse en tinieblas, amados hermanos, la Biblia muestra claramente sus consecuencias, de tal manera que nadie puede decir que no lo sabía. Y como hemos tocado otros días, Dios ha puesto en el corazón de todo hombre, de toda mujer, de todo ser humano, el conocimiento de Dios, dice Romanos, de manera que nadie tiene excusa. Por eso es que cuando usted busca, aún en lo más recóndito de la tierra, ve las tribus que también buscan adorar a alguien superior. Alguien decía, ¿verdad? Un psiquiatra famoso decía que eso es porque el hombre, al no tener control de las catástrofes, al no tener control de la lluvia, al no tener control de todo lo que pasa, personaliza la situación. Y entonces le da personalidad al rayo, le da personalidad a la naturaleza, y entonces decide presentarle un sacrificio a alguien que él puede considerar como una persona. Pero la Biblia no dice eso. Y amados hermanos, lo increíble es que todo lo que la Biblia dice que va a acontecer, sigue aconteciendo. Y es por eso, amados hermanos, que la Biblia es el libro más atacado sobre la faz de la tierra, pero a pesar de tanto ataque, la Biblia sigue sobreviviendo, porque el mismo Señor Jesucristo, que es la luz, dijo, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y no importa cuántos avances tecnológicos y cuánto la vida puede cambiar, la palabra sigue teniendo validez porque Dios le da la validez y Dios hace que sucedan todas las cosas que Él mismo dijo que iban a acontecer. El texto que nosotros hemos leído es cuando el Señor Jesucristo le estaba diciendo a todas las personas, yo soy la luz del mundo. Y si ustedes se recuerdan, hablamos de que el yo soy viene de dos palabras griegas. Que significan, que unidas es ego en mí. Entonces, quiere decir, es una repetición de, si lo tradujéramos literalmente, yo soy, yo soy. Pero es la misma palabra que en hebreo se escribió al principio cuando Abraham le preguntó a Dios, y cuando me pregunten quién me manda, ¿quién le digo que soy? ¿Qué eres? Entonces la Biblia pone en hebreo, yo soy. Pero hay una versión de la Biblia que es se llama la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego, que se pone la misma palabra yo soy. Y esa palabra es vuelta a utilizar por el Señor Jesucristo para hablar del yo soy, que en total son 8 yo soy de la Biblia. Entonces, entre esas, el Señor Jesucristo dice, yo soy la luz. Y el contexto de esta situación yo sé que es un episodio que ustedes conocen. Acababa una mujer de ser llevada delante del Señor Jesucristo para probarlo. Había sido encontrada, dije, por los fariseos y fue llevada a la presencia del Señor para saber qué iba a contestar. Porque la ley de Moisés decía que quien fuera encontrado en el acto mismo del adulterio tenía que morir a pedradas irremisiblemente. O sea, no hay salida. Fue encontrada teniendo una relación adúltera. Esa persona, hombre y mujer, debían de morir.
Entonces, las personas, oiga bien, las personas que son las responsables, los religiosos de ese tiempo, que son los responsables de llevar la luz a las personas, de hacer que la gente se mantuviese en la luz, son aquellos que la habían encontrado y la llevaban a que muriera sin oportunidad de redención, sin oportunidad de escuchar verdaderamente quién era la luz. Entonces, no había esperanza. Si el que te debe ayudar a que seas salvo, el que te debe ayudar a que conozcan al Señor, es el mismo que te condena, mis queridos hermanos, no hay ninguna esperanza en medio de la vida religiosa, ni del pueblo de Israel, ni en este tiempo. Encontramos que es bien fácil señalar, mire, una cosa es mostrar lo que la Biblia dice. Y otra cosa es quitar de la palestra o de la mesa la misericordia y la gracia. Dios tiene misericordia, Él mismo lo dice, yo tengo misericordia y no hay condición, fíjese, no hay condición en nosotros, dice, yo tengo misericordia de quien yo tenga misericordia. En otras palabras, yo voy a ayudar a quien yo quiera ayudar. Entonces, si los religiosos eran los que llevaban a la mujer para que muriera y fuese exhibida públicamente y no les importaba nada porque lo que querían es que el Señor Jesucristo entrara. Si la condenaba, iban a decir, no tiene misericordia. Y si decía que no había que condenarla, había que perdonarla, pues todos iban a decir, no respeta la ley de Moisés. O sea, no había salida. Y entonces el Señor Jesucristo, como no hay nadie que pueda agarrar en curva al Señor, entonces el Señor le llevaron a la mujer, no sé cómo la llevaron, y digo yo, ¿por qué no llevaron al hombre, verdad? Quizás era algún compinche de los fariseos que no llevaron a la mujer, no sabemos cómo la llevaron, vestida de qué manera, la arrastraron y la llevaron. Y entonces el Señor Jesucristo apeló a algo en el cual Él tiene todo el poder. Y que, como hablábamos hace un rato, apela a la herramienta que Dios nos ha dejado para que nosotros entendamos si estamos caminando en la luz o estamos caminando en tinieblas. Es la conciencia. Y entonces vino Dios y los miró a todos que querían que la mujer fuese muerta en ese momento y les dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y entonces, quizás probablemente si esto lo hubiera dicho otra persona, no hubiese interesado. Pero salió de los labios del Señor. Y todas las conciencias de todas las personas que estaban presentes fueron conmovidas. Y comenzando desde los mayores, ¿verdad? Se supone que los mayores son más sobrios, son más maduros, pero ¿qué? Hay más cuentas que pagar. Y entonces, comenzando de los mayores, todos comenzaron a retirarse. Y después los menores que de seguro estaban queriendo matar a la mujer a pedradas. Cuando vieron que los mayores se fueron, ellos se tuvieron que marchar. Y el Señor Jesucristo le dijo, ¿y los que te querían matar? Que los que querían juzgarte, ¿qué se hicieron? ¿Nadie te juzgó? Nadie, Señor. Y el Señor Jesucristo le dijo, ni yo te juzgo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ese es el contexto de lo que de esta porción que nosotros hemos leído. Cuando el Señor vio que los que eran responsables de llevar la luz no eran capaces de llevar la luz de Dios, sino que llevaban las tinieblas del corazón humano y de la religiosidad. Porque el religioso lo que quiere es que se cumpla una norma sin importar qué. En cambio, Dios, oiga bien, usted y yo somos pecadores. La Biblia dice que quien dice que no peca es mentiroso y hace a Dios mentiroso. Entonces, usted y yo delante de Dios somos pecadores y por ser pecadores somos culpables y la paga del pecado es muerte, mas sin embargo, Dios nos ha tenido misericordia de nosotros. Entonces, a raíz de eso, de que quienes deberían de ser la luz no eran la luz, el Señor Jesucristo
comenzó a hablar las palabras que leímos al principio, y vamos a volver a ellas porque definitivamente que nos hacen pensar a nosotros, nos hacen meditar. Pues primero, ¿qué hay dentro de nosotros? Segundo, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Tengo yo esperanza en los religiosos, en los pastores, en los sacerdotes, inclusive en los hermanos, como para que yo pueda encontrar un camino cierto y verdadero a Dios? El Señor Jesucristo estaba mostrando que no. En su tiempo no había esperanza. Ahora, vamos al texto de nuevo. Dice, vamos a Juan 8:12. Dice de esta manera: otra vez Jesús les habló diciendo, ¿qué era lo que acababa de pasar? Lo de la mujer encontrada en el acto mismo de adulterio. Y entonces el Señor les dijo otra vez, estamos en Romanos 8, capítulo 12. En Juan 8, capítulo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amados hermanos, nosotros podemos seguir a quien usted quiera. Podemos hacer de líderes, de jefes, de nuestros ídolos. De repente hablar que un cristiano va a tener un ídolo podría ser, es contradictorio, pero es real. Decir que alguien no sigue a una persona, no tiene en mente a una persona, es mentira. Pues el que le gusta el deporte tiene sus ídolos deportivos. El cristiano inclusive tiene personas a las cuales sigue, y lo que dicen estas personas es santa palabra, y repiten los dichos de los predicadores y no repiten la palabra de Dios. Amados hermanos, mire qué tremendo, cómo se escucha eso, cómo se escuchan los dichos de los predicadores. Muchos dichos de los predicadores son tomados de la Biblia, pero si va a repetir ese sentido, ¿por qué no repite lo que la Biblia dice? Porque es más fácil darle play a algo, escucharlo y no tener que leer la Biblia. Pero cuando yo hago eso, amados hermanos, no voy yo a la luz directa. Y ya el Señor Jesucristo nos está mostrando que aún los responsables, los llamados a hacer luz, no eran luz. Y entonces dice la palabra, yo soy la luz del mundo, el que me sigue. No dice el que me oye, porque todos los que estaban ahí estaban oyendo. En otras palabras, Dios estaba diciendo, tú me estás oyendo. Pero ¿qué vas a hacer con lo que estás oyendo? ¿Qué va a pasar en tu vida? ¿Cuál va a ser tu reacción? Porque esa es la situación. Escuchamos la palabra y ¿cómo reaccionamos? Eso hace toda la diferencia. Amados hermanos, mire, si yo no soy creyente, yo puedo decir, no, a mí me gustan los pasajes de la Biblia que hablan de Jesús. Algunos dicen Jesús es mi amigo, Jesús es mi chero. No, con Jesús no hay tanto problema. La verdad es que sí hay mucho problema. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo, si me amas, cumple mis mandamientos. Vosotros sois mis amigos si hacen todo lo que yo les diga. Entonces, el oír la palabra, el creer la palabra hace una reacción en mi vida, y la reacción de escuchar la palabra, de ser iluminado por la luz, es seguir la luz. No sé si se comprende eso, porque no hay otra salida que la luz de Dios ilumine el corazón del hombre. No hay otra esperanza de que el hombre sea iluminado con los pasos de Dios. Vea lo que dice, otra vez les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, ¿qué es lo que hacemos primero? Oír, ¿verdad? Después que oímos, razonamos lo que oímos, porque por favor, no me aparte la razón. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando hablamos de convencimiento, hablamos de raciocinio. Es decir, que usted escucha, usted hace un proceso mental para determinar si las cosas que le están diciendo son ciertas o no. Pero no basta con que usted considere que sean ciertas. Usted tiene que estar convencido por completo, de tal manera que no solo oiga y diga, oh,
sí, qué bonito lo que está hablando, sino que esa palabra que yo escuche ilumine de tal manera mi corazón, que mi corazón cambie y yo cambie, oiga bien, no solo mentalmente, no solo espiritualmente, sino que mi cuerpo va a seguir, mis hechos van a seguir de lo cual yo he sido convencido. Y eso lo hacemos a través de Jesús. Y después de Jesús de ver todas las tinieblas que había, Él dijo, yo soy la luz. Y entonces dice, sino que tendrá la luz de la vida. Ese es el premio por aquellos que hemos sido iluminados por la luz y hemos reaccionado positivamente a la luz y vivimos conforme a la luz. Repito, amados, nos equivocamos tantísimas veces. A mí me diera vergüenza si ustedes se dieran cuenta de todos mis errores. La Biblia dice que el pecado es errar al blanco. De todas las cosas que cómo yo reacciono. De las cosas que mis hijos de repente les escucharan. O sea, les contaran las cosas que a veces escuchan de su papá cuando está enojado. Mire, hermano, cuando yo conocí al Señor, yo era súper malcriado. Oiga, mal hablado, mejor dicho. Porque criadito, bien criado siempre he sido. Pero mal hablado. Cuando yo vine al Señor, comencé yo con un propósito y le pedí al Señor que sanara mis labios, mi lengua, que no quería hablar así. Y Dios poco a poco, me ha venido sanando mi manera de hablar. De tal manera que ahora, hermano, no se me salen malas palabras. Oiga, no se me salen malas palabras. Para decir una mala palabra, yo la tengo que sacar del baúl de los recuerdos, cargarla y dispararla. Una vez estábamos grabando, estábamos en un estudio bíblico. Y entonces mi esposa estaba ahí conmigo, ¿verdad? No participaba en la exposición, sino que me ayudaba junto con mi hijo con el aparato, porque es algo complicado. Y entonces, de repente, comencé yo a hablar, supuestamente salíamos al aire, ¿verdad? Pero ya iban 2, 3, 4 minutos y no salíamos al aire. El internet tuvo un problema. Y entonces yo dije, ¿y por qué? ¿Y qué pasa pues? Y que no sé qué. Y entonces me dijo, no sé si ella o él, no estamos saliendo al aire. Le digo, yo no soy una persona malcriada, mal hablada, pero allí, de enojado, fui al baúl de los recuerdos, allí donde estaba, frente a la cámara, en el entendido de que yo no estaba saliendo al aire, y dije la gran palabra. Y entonces cuando de repente apareció, yo lo corté. Al darle cancelar, según yo, me había traído todo lo que yo había dicho. Y de repente, mis queridos hermanos, llega un mensaje a través de Messenger y me dice, nosotros con mi familia habíamos tomado la decisión de visitar su iglesia porque nos encanta cómo predica. Pero después de escucharle esa gran palabra que dijo, no vamos a ir. Mire, hermano, ha sido, sin conocer a las personas, uno de los momentos más vergonzosos ministerialmente de mi vida. Me fui yo, bajé, grabé, por supuesto, grabé el video, lo borré, ya no está al aire, espero que nadie lo haya grabado también. Pero eso me recordó, amados, que yo no soy tiniebla, ¿sí? Que yo soy luz. Y lo que hacemos en la luz, lo malo que hacemos en la luz, es visto por todos. Pastor, ¿y por qué cuenta estas cosas? ¿Con que la Biblia saca todas las cosas que hacen los grandes hombres de la Biblia? No quiero que usted sea encontrado hablando como alguien que vive en tinieblas. Entonces, amados hermanos, por eso es que el Señor Jesucristo dice, el que me sigue, vea por favor, dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. E inmediatamente el Señor Jesucristo fue cuestionado y dice, entonces los fariseos le dijeron,
tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. ¿Por qué? Porque en la ley de Moisés se necesitaban 2 testigos para que algo fuese considerado como verdad. Testigo es una persona que viene y que dice lo que él está diciendo es cierto. Entonces el Señor Jesucristo comenzó a discutir eso. Y quiero que ponga atención lo que dice ahí. Versículo 14. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. O sea, el Señor Jesucristo estaba diciendo, miren, lo que yo les estoy diciendo, aunque no haya ningún testigo presente, es la verdad. Yo sé dónde he estado, yo conozco al Padre y yo voy a regresar de donde yo vine, y ese es un lugar que como la luz no está en ustedes, ustedes no pueden ir. No conocen, no me conocen y no conocen al Padre. Entonces, amados hermanos, mire, el Señor Jesucristo expone la luz, y al exponer la luz, las tinieblas desaparecen. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros somos expuestos a la luz? En el momento que andamos en las tinieblas, siempre somos avergonzados. Amados, mire, si usted se recuerda en Edén, cuando Adán y Eva pecaron, antes de que ellos pecaran, la Biblia enseña que ellos andaban desnudos y no se avergonzaban. Pero inmediatamente comieron del fruto prohibido, lo que entró en ellos es las tinieblas. Y amados hermanos, el pecado siempre trae vergüenza. ¿Cuántos de nosotros hemos confiado en alguna persona, hemos pasado un problema vergonzoso y le hemos dicho a alguien aquellas palabras, torpes palabras? Mira, vení, te quiero contar algo, necesito hablar con nadie, pero quiero pedirte que me prometas, que me prometas que no le vas a contar a nadie. ¿Cuántos de nosotros, porque yo sé que a todos nos ha pasado de alguna manera, hemos nosotros abierto nuestras tinieblas a alguien y después hemos sido expuestos públicamente porque esa persona no tiene la capacidad de guardarnos nuestro corazón? El único que conoce nuestras tinieblas, amados hermanos, que conoce quiénes somos, que conoce lo que somos y conoce lo que seremos, es Dios. Pero este mismo Dios nos dice que nos ama y nos ha llamado a su presencia y nos ha perdonado a pesar de nosotros. Entonces, amados, no hay manera, oiga bien, no hay manera que alguien pueda encontrar paz si no está en la luz. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Oiga, somos pecadores. Y el pecador, tarde o temprano, va a ser exhibido en sus pecados. Por eso es que al final del texto que nosotros leímos, el Señor Jesucristo les dio una sentencia porque no podían reconocer la luz que había en Él y no deseaban la luz de Él y no creyeron la luz de Él. Les dijo, en vuestros pecados moriréis. Y eso, amados hermanos, es toda la importancia del Evangelio. ¿Cómo así, pastor? Si en el momento en que nuestra vida termina, nosotros estamos en Jesucristo o estamos en nuestros pecados. Y no hay manera que nosotros podamos ser enfrentados a nuestra propia oscuridad, porque de repente siempre hay personas que son peores que nosotros, ¿sí o no? Hay personas que uno dice, ni me hables de ese tipo. Entonces, para sentirnos mejor, nos comparamos con estas personas, con su pecado malvado, asqueroso y chuco, y para ver pequeño nuestro pecadito bonito e inocente. Pero Dios no ve pecados inocentes. La paga del pecado es muerte. No dice la paga del pecadote tendrá una gran muerte y la paga del pecadito tendrá una muertecita. No, la paga del pecado es muerte. Y por eso es que la única esperanza que la luz de Dios llegue,
o llegara a todas estas personas, así como ha llegado a nosotros. La única esperanza era el Señor Jesucristo. Entonces dice más adelante, versículo 15, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Si yo os juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Ahora, adelantemos un poquito, versículo 20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. ¿Se puede imaginar? Les estaba hablando todas estas cosas. Les estaba diciendo que Él era la luz y que nadie conocía la luz en el templo. Eso estaba siempre lleno y estaba el montón de religiosos escuchando al Señor. Y no pasó nada porque el tiempo del Señor no había llegado. Ahora vean por favor el versículo 21, por favor. Dice, oiga lo que dice. Versículo 21, estamos en Juan 8, 21. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Por qué? Porque aún hay tinieblas, amados. Porque vivimos en tinieblas. No basta con venir a la iglesia. La luz de Dios tiene que estar en nuestros corazones. Y mire, yo quisiera decirle, pues no, de aquí que yo me muera a los 90 años, no, a los 100. Mi bisabuelo, por ejemplo, Papá Julio, murió de 114 años. Pero mi papá no llegó a los 90. Mi abuelo murió menos de 80 años. Yo le puedo decir, amados, no sabemos cuándo nos vamos a ir. Y cuál es el estado de nuestro corazón. ¿Cómo nosotros podemos convencernos de eso? Fíjense que en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 35, dice lo siguiente. Juan capítulo 12, versículo 35. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis, ¿qué dice? Hijos de luz. Entonces, no solo se trata que Cristo sea la luz, se trata que al escuchar y hacer exhibido en la luz quede en mí y yo sea un producto de la luz. Amados hermanos, en el Evangelio según San Mateo, Él les dijo a los discípulos, primero les decía, yo soy la luz del mundo. Pero después le dijo a los discípulos, vosotros sois la luz del mundo, porque Él estaba a punto de partir y entonces les dejaba, la luz que Él era, las dejaba en el corazón de las personas. Y esa luz, amados hermanos, es la que debe brillar en nuestros corazones. Es la que debe ser vista por los demás. Es esa luz que nos permite ver la palabra de Dios, encontrar cosas que otras personas no pueden entender, no pueden comprender, y usted con las palabras del Espíritu Santo hablarles para que ellos puedan conocer la luz. Amados, por eso es que la palabra de Dios tiene que ser confrontativa en nuestros corazones. Tiene que confrontarnos. Porque es la palabra, la luz de la palabra, la que exhibe nuestras tinieblas. Y al ser exhibidos en las tinieblas, vemos en Jesucristo la única esperanza y no solo creemos en Él, sino que como Él dijo, le seguimos a Él. Y al seguirle a Él, nosotros somos hechos hijos de luz. Yo le quiero preguntar a usted, pero vea hacia dentro de su corazón, de manera introspectiva. ¿Es usted hijo de luz? ¿Es usted, ha abrazado esa luz? ¿Ha sido confrontado, visto como pecador, convencido que es pecador? Su corazón se ha arrepentido. Alguien me decía, pastor, ¿y cómo sé si yo me he arrepentido? Porque, pues sí, mire,
La otra vez me encontró mi esposa que andaba con no sé quién, yo le dije que era mentira, pero ahí mantengo la relación. Según mi esposa ya me perdonó, porque ella piensa que yo ya dejé esa relación, pero yo mantengo esa relación. Yo soy cristiano, me dijo. Y yo, bueno, amén. Entonces, ¿cómo sé? Porque todos los predicadores dicen que lo único que tengo que hacer yo es creer. Y yo creo en Cristo. Y tener esa posición, mis queridos hermanos, de decir, no, si yo sé que Dios existe, es tener la fe, es ni siquiera tener la fe de un demonio. Porque la Biblia dice que los demonios creen en Dios. ¿Por qué? Porque no solamente han escuchado de Dios, sino que han visto a Dios, pero ellos tienen una reacción. ¿Sabe usted cuál es la reacción de los demonios al pensar en Dios? Tiemblan al escuchar su nombre. Y ahora encontramos muchos cristianos que no importa lo que la Biblia dice, ellos tienen un estilo de vida que satisface sus propias expectativas y corren hacia el predicador que les enamore sus propias expectativas. Amado hermano, no corra detrás de un predicador por famoso, por carismático, por el montón de gente que le siga. No. Corra a la luz de Jesús, mostrado por la palabra de Dios. El Espíritu Santo le va a dar testimonio en su corazón si lo que usted está pensando es cierto o no es cierto. Amados, el problema es que cuando nosotros abandonemos esta tierra, ¿estaremos nosotros en nuestros pecados creyendo que nuestros pecados han sido perdonados? ¿Y cómo puedo tener el convencimiento? ¿Cómo sé si me he arrepentido? Mire, hermano. Cuando la palabra de Dios lo exhibe a usted, porque eso hace la palabra, nos exhibe, nos muestra quiénes somos. Y a veces el predicador ni nos conoce y nos ha desnudado y vuelto a vestir un montón de veces. Nos sentimos incómodos con la palabra, pero al ser exhibidos, reconocemos nuestro pecado y no nos queda otra que ir a Jesús, porque nosotros estamos convencidos que hemos hecho mal. Y el que ha hecho mal tiene que ser castigado si no recibe misericordia. ¿Está conmigo? ¿Se comprende eso? O hay misericordia o hay castigo. Pero de Dios nunca habrá injusticia. Cuando usted esté convencido de su error y usted esté convencido de que merece ser castigado y que si Dios lo castiga a usted, no ha pasado algo injusto, sino que ha pasado algo justo, y clame por misericordia, usted tendrá un corazón arrepentido. Porque una cosa es aquel niño que lo encontraron haciendo el mal, ¿verdad? Y sabe que lo van a castigar. O el preso que ahora está guardado, ¿verdad? Está cumpliendo una condena, se arrepiente. ¿Por qué? Porque fue encontrado y a raíz de que fue encontrado fue enviado a la cárcel. Eso no es arrepentimiento. No es el miedo a la pena, es el dolor por haber ofendido a Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento. Si usted quiere comprender qué es el arrepentimiento, yo le aconsejo que lea el Salmo 51, por favor. Ahí está el arrepentimiento que Dios considera. Y como enseñábamos hace algunas veces, si usted no se ha arrepentido, amado hermano, no hay perdón. Oiga, ¿cuál es la razón de Dios para perdonarlo a usted que no se ha arrepentido? Porque si usted no se ha arrepentido, usted va a volver a hacer lo que ya hizo y lo va a hacer con gusto. ¿Se comprende eso, amados? Entonces, amados, para terminar, en Juan capítulo 8, regresemos a Juan capítulo 8, por favor, pero el versículo 24. Dice el Señor, por eso os dije, Juan capítulo 8, 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y morir en pecado, amados hermanos, es la peor situación en la que alguien puede morir. La Biblia se preocupa en la muerte de una persona cuando describe la muerte de alguien, si murió en el Señor o no murió en el Señor.
pudo haber sido atravesado de espadas, pudo haber muerto en un accidente, pudo haber muerto por alguna enfermedad. Lo que a la Biblia le interesa es cuál es mi estado espiritual. Y Juan capítulo 3, versículo 19, nos dice claramente, amados hermanos, cuál es la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia de no reconocer a Cristo como la luz? Sin la luz de Jesús no hay la luz de Dios. Sin la luz de Dios no hay perdón. El único que perdona pecados es Dios, pero es a través de Jesucristo. Mire lo que dice, por favor, Juan capítulo 3, versículo 19. Y dice, y es enfático, y señala, dice, y esta es la condenación. Y aquí está la definición bíblica de condenación. Mire, que la luz, dice, vino al mundo. ¿Quién vino al mundo? El Señor Jesucristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Oiga esto, porque sus obras eran malas. Versículo 20. Dice, porque todo aquel, oiga esto, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Versículo 21, y con eso terminamos. El que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amados, Jesucristo es la luz. Y la luz que exhibe nuestros pecados. Y al exhibir nuestros pecados, exhibe nuestro destino espiritual. Y es por eso, amados hermanos, es que nosotros, que todas las personas, debemos amar esa luz. Yo quiero decirle, amados, si usted ya amó esa luz, si usted ya vive en esa luz, dele gracias a Dios. No, usted no vio la luz porque usted quiso verla. Usted vio la luz porque Dios lo llamó a la luz. Y su corazón reaccionó. Y ahora nosotros nos gozamos de estar en la luz. Cuando el Señor Jesucristo vio la maldad de los fariseos, que en lugar de buscar una razón y de llevar a esta mujer a la luz, querían su muerte pública y vergüenza pública. La vergüenza ya no se la quitaban a la mujer. Cuando vio que no había misericordia en el corazón de los hombres, al decirles, yo soy la luz del mundo, Jesucristo estaba diciendo, yo soy la única esperanza que ustedes tienen. Si rechazan esa esperanza, rechazan también la luz. Por eso, mis queridos hermanos, es la luz. Y al decirnos el Señor Jesucristo que ahora nosotros somos la luz, nos pone en nuestros hombros la responsabilidad de iluminar. La Biblia nos enseña que no se pone la luz debajo de una mesa, sino que se pone la luz donde todos puedan ver la luz. Al ser exhibidos con la luz, es visto nuestro pecado y nuestro corazón se arrepiente. Y es así como somos salvos y la luz de la vida reina en nuestros corazones. Piense usted, ¿cuántas personas tiene a su alrededor ahora que no conocen la luz? Y óigame bien, por favor, para algunos de ustedes y los que están a su alrededor, la única esperanza que esa gente tiene de conocer la luz es usted. ¿Cómo está su luz? ¿Brilla fuertemente? ¿O simplemente está apagada? Porque es más conveniente estar apagada. Porque es bonito llevar la fiesta en paz. Porque así me confundo con todos, participo en todos y puedo disfrutar más de las cosas que tenga a su alrededor. Pero un día, usted y yo vamos a dar cuentas. Así que rindámonos a la luz, para que la luz de Jesús nos ayude a mantenernos firmes de corazón, siguiendo esos pasos de ese Señor que nos salvó. Vamos a orar. Gloria a Dios. Buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, queremos agradecerte, Padre, el que nos hayas mostrado la luz. No tenemos ha terminado con qué su pagar, mensaje. Señor. No hay manera. Le invitamos
que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.